Bueno, lo primero que les tengo que decir, que hay varias cosas que explican en el correo que mandé el domingo, respecto a la hoja de trabajo, es que primero hay muchas versiones de la hoja de trabajo. En particular, pueden haber, no sé, andan rotando 20 versiones, por lo menos. Entonces es importante que ustedes hagan la versión que les corresponde, que no se la compartan. Obviamente la van a subir en el lugar que corresponde porque toda la, todos los enlaces están condicionados según su ID. Pero sí que no la compartan, que hagan directamente lo que les descarga el aula, también que no la modifiquen, no muevan celdas, porque lo que se entrega es solo el Excel. No muevan celdas de ubicación, no le cambien el nombre a la hoja del Excel, simplemente complétenlo de la manera que se les pide y se sube. No, nada más que eso. Esto es debido a que las correcciones son automáticas. Nosotros vamos a recibir su hoja de trabajo el 8 y se van a entregar las notas el 15 de octubre. Bueno, las instrucciones las voy a repetir un poco. Podría ser que a partir de este PDF ustedes van a obtener las mediciones correspondientes y las van a registrar en el Excel para obtener primero el volumen, eh, en una masa también, y con ambos de masa y volumen, obtener dos densidades. Una se le llamaba la densidad simple y otra la densidad estadística. Las voy a poner el Excel para que lo identifiquen bien. Acá está el Excel. Nosotros en un momento hicimos un ejemplo para que usted lo aborde. La parte de medición simple de densidad es solamente una moneda, porque esto corresponde a un cilindro, que son las monedas, y después vienen 8 monedas en imágenes. Claro, el título, ¿qué me preguntó? Erika Cortés, ¿puedes ser más específica con la pregunta o puedes decirle en- ¿Me para- escuchas? Sí, Ya, es que lo que pasa es que como decía no modificar el nombre de la hoja, entonces HT1 la hoja, no sabía si pues, a poder dejarlo con mi nombre, cosa, es que como yo registro así todo con nombre, sí, sí o lo dejo solamente puedes modificar HT1. el nombre, puedes. No es debes, podrías hacerlo, eh, porque nosotros descargamos una opción que los nombres de cada usuario quedan en el título del documento. Entonces, aunque pongas el nombre, nosotros se va a editar encima con otro nombre, con su nombre extenso que nosotros tenemos. Pero podría, da lo mismo. No sé si Ay, te es que respondí. como decías en el correo no sabía. Sí, bueno, eso respecto a, sí, no hay problemas con modificar el título del documento. Pero si ya modifican esto que dice grupal, la hoja, ya no nos va a identificar el programa automático que tenemos de revisión. Cualquier modificación que sea dentro del documento, tanto como la hoja, no lo hagan. Ya. Hay hartas preguntas más, me imagino. Eh, ¿Sí? Bueno, a la pregunta que dice Carla en el chat ya lo vamos a mencionar, lo vamos a responder pronto. Entonces, otra cosa más que me han preguntado es que acá hay, en el PDF, primero hay una medición que se llama medición simple. Bueno, y luego de la medición simple dice medición estadística de densidad, que sería la sección de abajo del Excel, y vienen muchas mediciones, pero tienen un límite.
pero llegan hasta la octava moneda, son 8. Entonces, lo que se les pide es que en el caso de las 8 monedas, que en la medición estadística, llenen de la moneda 1 hasta la 8. Así. En ese orden. Hasta ahí. ¿Ya? Porque de ahí para abajo no se va a revisar. Esa es otra cosa que deberían identificar para que no haya equivocación. ¿Está claro? Sí. Profe, Entonces, ¿sí? lo que pasa es que yo en el PDF tengo una que se repite. O Sí. sea, en Sí, la moneda. hay una versión que se repite la masa de la moneda, ¿no? Sí. Yo robo las 15 no soporto. Sí. ¿Eso Esta está así o...? deja explicarte. Esa versión estaba... Esa versión tenía ese error, pero ya lo modifiqué. Deberías descargar de nuevo el archivo y ya no va a tener ese error. ¿Ya, Joaquín? Ah, ya, profe. Ya, Sí, gracias. de nada. Eso lo modifiqué creo que el domingo. Ya, si descargaste antes el domingo, tenéis ese problemita ya no. Eso, recuerden esto, ingresar en ese orden las 8 monedas y ya empezar con el cálculo del promedio, desviación estándar. Después les voy a explicar, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y el tema de error instrumental. Acá, Eso, profe, yo le puse esos mismos números que puso usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esos se pueden dejar ahí o no? no se dejan ahí. Ya. No, eso solamente lo hice para explicar. Ahora, ¿qué significan esta X? Significa que ustedes tienen que poner el error instrumental de la masa, que sería el instrumento de la balanza digital, el error instrumental del pie de metro, el error instrumental del pie de metro nuevamente, porque con el mismo instrumento se miden diámetro y altura y se reemplazan. Por ejemplo, ¿Cierto? ¿sí? Eso se dividía por 2. Eso voy a explicarlo ahora. Y en la Eso voy. imagen no aparece nada de errores. ¿Cómo? Si se da cuenta en las imágenes de la regla, no aparece errores, simplemente. O yo que no lo encontré, por lo menos. No entiendo la consulta, de verdad. A ver, ¿me la puedo explicar más detallada? En la imagen no aparecen los errores. Eso entendí. Error Creo que del instrumento. eso. En Que esta imagen, a veces esos traen como una medida con el error anotadito. sí, eso está hecho para que ustedes lo identifiquen a partir de la grabación. Hay que identificarlo, no está regalado. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? al determinar, sí, al determinar las fórmulas de las mediciones estadísticas, ¿cómo puedo determinar la fórmula ocupando los errores de cada medición que no me permite? Vamos por pregunta. Esa es la pregunta 1. Lo voy a anotar porque quiero responder cómo ustedes pueden identificar el error del instrumento. Eso es importante. Por ejemplo, esta información que está acá es de ejemplo. La puse de ejemplo. Inmediatamente sé que está en el 21, porque la regla de arriba dice que comienza el 2 y luego viene el primero. Como estos son centímetros, hasta acá tengo 20 milímetros. Y luego comienzan las medidas de la regla de abajo, donde vienen las decenas de milímetros. Atención, porque esta es la parte importante. Luego, cuando tengo este 0, que está acá, este 0 que está marcando, significa que yo tengo 21,00. Y esta medida acá sería 21,10, ¿cierto? Este 1 que está aquí.
Entonces, la pregunta es, ¿cuántos trazos tengo del 0 al 1? ¿Alguien me puede responder? Entre este 0 y este 1. 5. 5, ¿cierto? Entonces, ese 10 se divide en 5. ¿Cuánto es 10 dividido en 5? 0,02. 0,02. Y eso sería la sensibilidad del instrumento, es decir, la mínima región medible del instrumento. Y como es un instrumento análogo, la sensibilidad se divide en 2 y te entrega el error instrumental. ¿Cuánto es 0,02 dividido en 2? 0,01. 0,01, por lo tanto, eso sería el error instrumental de esto. Lo que representa el error instrumental de todos los instrumentos que están, o todas las mediciones que están con este mismo instrumento. Mi pregunta es si es que se entendió la explicación. Sí, profe. Gracias. Profe, usted dijo que había cambiado la versión, pero a mí la moneda 1 y la moneda 8 me siguen con la misma densidad, o sea, la masa, el mismo valor de masa. No sé si eso está bien o... No, los chiquillos me están diciendo que hay una versión donde en la moneda 7 sale 2 veces la masa. Ah, ya. Eso es Pero lo está, o sea, eso está válido igual. Lo que tú me decís es que podría pasar. No, Ah, ya. no es un problema. Profe, ¿Sí? es que a mí me pasó eso de que la versión 7 tiene repetida la masa Ya. y yo igual lo había descargado antes, entonces ahora me metí de nuevo para descargarlo ¿Sí? y me sigue saliendo el mismo con la masa de las 7 repetidas. Gracias. Oye, ¿me podrías decir de qué campo eres? Yo soy de Vitacura. Vitacura. ¿Cuál es tu bloque? Mi bloque es los martes, laboratorio los martes a las 11:12, bloque Ya. 11:12. ¿Y tu paralelo? 104. Ya. Bueno, no te preocupes que cuando termine esto van a pasar unos 10 minutos y va a estar modificado. Ya, muchísimas gracias. Si no está modificado, me manda un correo, ¿ya? Profe, ¿se le va a modificar a todos los que tienen ese error? Yo creo que sí, obvio. Sí. Ya. El aviso es que lo carguen de nuevo, en el momento que lo mencioné recién. Sí. Pero problema muy chiquito. Ya. Acá está Daniela Torres. Daniela, ¿podrías decir la pregunta para todos, por favor? Que es importante en este punto. ¿Daniela? ¿Daniela? Hola, Daniela. profe. Hola. ¿Cuál es tu Es que pregunta? en las casillas amarillas, ¿Ya? cuando coloco 21,00, el Excel me lo deja como 21, Sí. sin la coma. Mira, el problema del que está ahí es que está configurado por una configuración base, entonces generalmente pasa eso. Está ahí. Si tú pones, por ejemplo, 21, voy a modificar, pero no, te va a arrojar 21. Te pasa eso, ¿cierto? Sí. Bueno, es lo mismo que acá, pero tú tienes que ocupar esta opción que está arriba, que se llama disminuir decimales o aumentar decimales. Y hay que aumentar los decimales. Apretar 2 veces y se te corre el número. Ya, gracias. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque generalmente, matemáticamente, 21,00 es 21. Pero en temas de cifras significativas no lo es, numéricamente. Sí, pero para cifra hay información en el 00. Por eso. ¿Podría repetir cómo se hacía para que quedara en 0,0? Sí, mira, así estaba. Y así se corre. Bueno, ¿Puedo repetirlo? sí. Por favor. Entramos en un loop, chiquillo. Así estaba. Así se arregla. Perfecto, perfecto. Recuerden que todo está grabado. No es que me moleste, me encanta responder sus dudas, pero es para que aprovechemos al máximo el tiempo.
Bueno, aquí está la altura. Voy a poner de dónde vino esa cantidad. Y viene desde el ejemplo que les puse acá. Sería... Ese es el diámetro, ¿cierto? Y esta es la altura. Recuerden que primero se tiene que leer desde la regla de arriba, donde sale el 0, el 1, pero este 1 es 10. Y fíjense que acá, entre el 0 y el 10, hay 10 rangos, 10 trazos. Acá viene el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10. Esto obviamente la línea intermedia son 5. Entonces, lo primero que tenemos que ver es dónde marca ese 0 y marcan este 1. Ahora, de la línea de abajo, ¿cuál es la que está más alineada para ustedes? El 0,54. ¿Cuál sería ese 54? Lo que pasa es que recuerden que estamos en las décimas de milímetro. Este 1 es 1 milímetro, 1 milímetro. Coma, después viene el 54, porque este es 50 décimas de milímetro. Y este sería 52, 54, 56, 58 y 60. Acá hay un 54, pero perfectamente podría ser el 56. Una cosa de apreciación también, ¿no? Y el 52, ¿lo ven o no? ¿Sería un candidato? Si lo ven de forma rigurosa. De forma rigurosa está un poco desfasado. Tampoco es desfasado, ¿cierto? Está desfasado a la derecha. Y luego, fíjense que después del 54, 56 podría ser, pero también una cosa de apreciación visual. Y luego viene el 58 que ya está desfasado a la izquierda. Y después el 58 hacia adelante son todos desfasados a la izquierda. Quiero saber quién vota por el 56. ¿Qué podría ser? ¿Alguien por ahí está de acuerdo con eso? Yo. Hay una persona. Miren, Yo también. hay otra. Es que el 16 igual se ve un 50. poco pasado. ¿Cierto? Como A mí también me confunde, pero no es problema, porque esto también es válido. No va a haber un error. Van a haber 2 o 3 opciones que nosotros vamos a contar como válidas. O sea, no se preocupen de eso. No tiene que ser una medida exacta porque hay una cuestión visual. ¿Ya? Entonces, no se preocupen en ingresar un 54 o un 56, no hay problema. Pero sí, por ejemplo, el 52 ya no es válido porque un compañero dijo rigurosamente que no, y yo tampoco creo que no, porque se ve el desfase claramente. Eso es, para que tengan una consideración en completar la HT. Obviamente un 54, o puede ser 56, no hay problema. Vamos a ver qué pusimos en el Excel. Nosotros pusimos 1,54. Y aquí está su error frente. Y después viene el tema de la masa. Acá está la masa, está medida en un instrumento digital. Es 3,49. Recuerden que acá hay una medida de gramos. Aquí está arrojado. Entonces, está en gramos efectivamente. El error es ese, ¿cierto? 0,01. ¿Por qué es el error? Porque se le suma un 1, el último dígito. Claro, estamos diciendo que no hay información más allá del último dígito. Entonces, se queda como un instrumento digital. Por eso queda 0,01 gramos. Respecto a la fórmula de volumen, para ingresar a esa fórmula, esto viene de la explicación de acá. Esa es la fórmula de volumen, que es pi de cuadrado h cuarto. Está en función del diámetro. Por tanto, tienen que considerar que debe estar en la función del diámetro, y la fórmula de volumen está acá. ¿La ves, no? Sí. Sí. ¿Cómo se ingresa la fórmula?
La voy a ingresar nuevamente para que no haya dudas. Vamos. Obviamente tenemos el diámetro y tenemos el ancho y tenemos esa fórmula para el volumen. Ese es un cuarto, el cuarto que estaba allá. Multiplico por d cuadrado. Ocupo ese diámetro, elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado usted tiene que encontrar ese carácter. Este que está aquí. Si están en un computador lo van a ver en el teclado al lado de la ñ. ¿Cierto? Sí. Ya. Y es un carácter que es secundario. Significa que hay que apretar otro número o otra tecla para poder llegar a él. Y la tecla que hay que apretar se llama ALGR. La apretan a la vez y luego el número que ustedes quieren y ya es potencia. Ustedes igual pueden recurrir a la información que voy a subir en un rato, que es para poder ver todas las nociones básicas de Excel. Estoy buscando un tutorial para subir que lo pueden identificar bien. Bueno, ahí está la fórmula del diámetro. Ahora falta multiplicar por h, ¿cierto? Voy a hacer otro paréntesis, porque no quiero que haya confusión con la potencia. ¿Lo ven? ¿Se entendió ese paréntesis? Sí, sí. Sí. Luego multiplicando por la altura. Y me falta otra cosa. ¿Qué me falta? El pi. ¿Cómo se escribe el pi en Excel? Así. Es especial. Y ese es el resultado. Miren, veamos el pi. Por ejemplo, voy a tomar una celda fuera de la región y voy a poner así, pi. Y ese es el pi que tiene el Excel. ¿Ya? Ese es el resultado. El resultado posiblemente esté en otra cifra y ustedes deben considerar cuántas cifras significativas utilizar. ¿Con cuántas cifras significativas lo dejo? Con 2. Fíjense, Con 3, digo yo. con 3 porque en uno de estos dos casos, y presten atención por favor, esta fórmula de volumen vino por un cálculo del diámetro y otro cálculo de la altura. En este caso, ¿cuántas cifras significativas tiene el diámetro? 2. 2. No, ninguna, son 2 ceros. 4. Tiene 4. 4. Porque por algo están esos ceros. En laboratorio, y esto es algo general, los ceros a la izquierda no tienen información, solamente como para poder poner el valor posicional del dígito. Pero los ceros a la derecha sí son cifras significativas. Por lo tanto tiene 4. ¿Y esta cuántas cifras significativas tiene? La altura. 3. 3. Entonces el volumen fue calculado por una cantidad que tenía 4 cifras y otra cantidad que tenía 3. Nosotros debemos quedarnos con el menor número de cifras de una de las dos. ¿Con cuántas nos quedamos? 3. 3. Entonces vamos al punto donde hay solamente 3 cifras. Ahí. Profe, pero ¿qué pasa si ya el volumen me queda con 3 cifras significativas? Porque cuando yo corro los números con ¿Ya? la aproximación de Excel y por ejemplo, digamos que el error del volumen me diera 0,01. Entonces Excel me lo va a aproximar a 0. Es buena pregunta eso. Generalmente no va a suceder. Digamos que las cosas están hechas para que calcen los errores y las cantidades. Pero si tendrías que decidir en algún momento, no sé cómo te llamas tú. Sebastián. Si tendrías que decidir en algún momento, Sebastián, debes decidir
por el que manda, y el que manda es el error. Vamos a calcular el error, ¿ya? Para calcular ese error, yo tengo acá un ejemplo, pero más que con el ejemplo me voy a quedar con el cálculo de error específico mejor. Acá yo tengo la resolución de un ejemplo cualquiera, que es de un cilindro también. ¿Lo ven, no? Se ve el No. Excel. Ya, No se ve. eso quería saber. Acá. Acá está un cilindro cualquiera que tiene unos valores, digamos que son del diámetro y la altura. Acá está la fórmula del volumen, que es pi r cuadrado h, y está después expresado en términos del diámetro, que es lo mismo que hicimos nosotros. Y para calcular ese error, debemos recurrir a la tabla que nos enseñaron en la primera clase. Vamos a abrirla. Bueno, esa tabla venía a decir que para una situación como esta, que un cuarto pi de cuadrado h, hay dos variables multiplicándose y una de las variables tiene una potencia 2. Estoy buscando la tabla, dame un segundo. Acá está la tabla. Entonces, estamos en el caso del cálculo del volumen, y el caso más similar a este sería el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donde hay un factor que tiene una potencia, aunque hay una división, no se preocupen, porque división, fíjense que en el caso 2 y 3 son iguales, ¿no? ¿Lo ven? En la tabla tenemos el segundo caso y el tercero, una multiplicación y una división, y el resultado es idéntico. ¿Se ve, no? Sí, sí. Ya. Significa que da lo mismo si dividir o multiplicar para los errores de propagación. ¿Cuándo se usa un error de propagación? Eso es importante saberlo. Cuando tienes una tercera cantidad a partir de otra, o una segunda tercera cantidad a partir de otra, donde tú no tienes el instrumento para poder medirlo, por el caso del volumen. No es una medida directa, que hay un instrumento para leerlo. Y como viene a partir de diámetro y altura, y cada una de ellas tiene un error instrumental, hay que hacer una propagación para encontrar el error de esta otra variable. Es importante. Ahora, el caso 5, que está acá, refleja que el n y el m serían las potencias de la variable. Me voy a la resolución del ejercicio, veo que acá hay un 2, que sería correspondiente a la potencia del diámetro, y acá no hay nada, que se refleja un 1, y la potencia de la altura. Y por lo tanto, sería delta b igual a b, raíz de 2 delta d sobre d al cuadrado, más delta h sobre h al cuadrado. ¿Se entendió? La aplicación de la tabla. Profe, pero en este caso, ¿qué sería delta B y delta H? Claramente, serían los errores instrumentales del, ¿no? Y el error instrumental de h. Ay, eres. Entonces, el error instrumental viene del pie de metro, que está acá. Ahora, pongamos el error acá. Primero, la fórmula, la voy a poner una vez más, recuérdenla. Acá está la fórmula. La segunda línea sería la fórmula, y ahora la voy a aplicar. Sería
igual al volumen por... Ahora viene una raíz. En el Excel hay dos opciones de poner una raíz. Poner una potencia de 1/2 o poner una función raíz. Bien, gracias por la pregunta. Aquí hay una pregunta importante respecto a esto. Lucas, ¿podría hacer la pregunta para todos para que la escuchemos? Si hay que hacer obligación los cálculos en Excel o podemos meter el resultado nomás. Es obligación. Se va a evaluar la fórmula. No se va a evaluar el resultado en las celdas verdes. Fíjense que las celdas amarillas son ingresar datos y las celdas verdes son ingresar cálculos. Bueno, está el volumen. Abro raíz. Vamos a hacer esta opción. Hay una función raíz. Cuando el Excel en español es raíz, si está en inglés es root. Entonces pongo el 2. Fíjense que ese 2 está dentro del paréntesis por delta D. Partido el valor de D. Y esto está al cuadrado. Más. Lo mismo para el otro, pero sin el 2. Sería delta H partido H. Al cuadrado. Y ahora cierro la raíz. Veamos si se cierra bien. Cuando ponga el paréntesis que cierra, debería marcarse el paréntesis que abre. Y ahí se marcó. ¿Lo vieron? Lo verán. Ahí está. Y cierro. Me da 4 porque estaba ajustado a los decimales. Pero ¿qué pasa? Que hay que seguir la regla que habíamos dicho de cómo poner el error, y todos los errores los vamos a entender con una cifra significativa. ¿Dónde aparece la única cifra significativa? En el 4. Lo que significa que el 4 debe estar alineado con el 533, es decir, en el 3, en la unidad del 3, o en la unidad del 533. Eso, ese sería el resultado válido. ¿Alguna consulta? Profe, ¿puedes repetir lo último, por favor? Lo que pasa es que esto me entregó muchas cifras, y yo lo puse hasta que me aparezca solamente una, y el 4 está alineado con el 533. Si estuviese así, y eso es lo que me preguntaron hace poco, Sebastián. Si estuviese así, debo ponerlo hasta que me afecte el 4 a la unidad, y está ahí. ¿Ya? Ahora, densidad. ¿Cómo saber la densidad? ¿Alguien sabe la fórmula de densidad? Masa dividida en volumen. Claro, entonces tomamos la masa y la dividimos en volumen. Sería ese resultado. Obviamente se deja con 3 cifras significativas, porque el volumen ya estaba con 3. Permiso. ¿Esa es la respuesta? Pero, o sea que los ceros que están a la izquierda del número no cuentan como cifra significativa. No, eso es lo que le expliqué en un momento, que con el 21 la diferencia es que están a la derecha y otros están a la izquierda. Sí. Para el error, veamos qué pasa. Acá tengo el ejemplo, donde es un ejemplo muy similar a este, con un cilindro también, y se obtiene que el error de eso lo pueden sacar de ρ igual a m sobre b. Vamos a la tabla.
Y el caso similar, ¿cuál sería? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Cuál? Para El M. 3. El 3, donde f igual a ρ, x igual a m y e y igual a b. Entonces, sería el error igual a esa expresión que está acá. Delta x sobre x al cuadrado más delta y sobre y al cuadrado, todo eso en raíz, multiplicado por f. Por lo tanto, ingreso esa fórmula de esta manera. Igual, primero, densidad, multiplicado, o mejor dicho, raíz, ¿cierto? Por la raíz de... abro otro paréntesis, porque va a haber un cuadrado. Masa, o el error de la masa sobre la masa, al cuadrado, más el error del volumen, sobre el volumen mismo. Disculpen, hubo un error de fórmula. Sobre el volumen. Lo vamos a dejar también expresado así. Profe, ¿Sí? creo que le sobra un 7 ahí en la fórmula. Claro. Veamos si anda bien. El D11 sería justamente ese, y el B11, ahí está. Está bien. Luego cierro eso. Me queda así. Fíjese, cuando pongo el último paréntesis, se pone en negrita el paréntesis que se abre. Lo hace más sencillo. Y ahí está el error. Obviamente podrían aparecer muchas cifras y ustedes lo dejan hasta que aparezca solo una cifra significativa. O una cifra. Y esto está alineado, ¿no? Esto con esto están totalmente alineados. Bueno, esa es la explicación por un lado de cada uno de estos cálculos. Fíjense que aquí está la fórmula. Ustedes pueden sacarle pantallazo, pueden ver el video de nuevo, como quieran. Lo voy a subir hoy. Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Me parece que pasemos a la punto? ¿Sí? Una consulta. ¿Cómo le hace para, por ejemplo, dividir no sé, un ejemplo nomás, el diámetro en la altura como escrito ahí arriba? Porque caché que lo pone así como B5 dividido en B7 y trato de hacerlo aquí, pero no me sale. No sé por qué. ¿Pusiste el igual primero? Ah, bueno, igual, primero. Es por eso. Primero hay que poner un igual. Cuando tú escribes alguna fórmula para sacar un cálculo, tienes que poner primero igual. Ya, gracias. Si dejo algo así, sin el igual, va a entender que son solo caracteres y no hace ni un cálculo. Pero cuando cambia el igual, ahí hace el cálculo. Bueno, imagínense que ya ustedes ingresaron todo lo necesario acá y lo sacaron desde el PDF, pusieron todas las medidas correctas. Acá obviamente se dieron cuenta que había que reemplazar por lo correspondiente. Por eso están los X, que ustedes reemplacen eso por lo que corresponde. Profe, hay gente levantando la mano. Ya. Gracias. Ya. Luciano. Profe, es que a mí el cálculo de la densidad me aparece como abreviado como con el E elevado a -5, así. ¿Lo puedo dejar así? Muy bien. ¿O cómo lo puedo transformar? Ya. Tú estás en una situación esta. Siguiente, mira. Está ahí marcado acá arriba. Número. Está en general. Está así, ¿no, Luciano? Ah, sí, profe, me fijé, es tan científica, debe ser por eso.
Mira, entonces cuando pases a esto como un número extendido o decimal, lo pasas acá arriba. General lo pasas a número y va a cambiar. Y me lo entregó como un 0. Pero ahora tú le das la cifra significativa que corresponde. Ahí. Ah, ya. Vale, profe. Buena pregunta. ¿Alguien más que levante la mano? ¿Quién más? ¿Ahí algún- Profe, Sí, diga. hay una parte, la parte del error, me dio dos cifras enteras, por ejemplo un 45, algo así, y no lo puedo reducir más. ¿Estaría bien eso? No, sí me dio en la última, de hecho. Ah, gracias. Mira, está bueno eso. ¿Deja llegar a ese punto, Ya, sí. Bastián? Sí. Lo que pasa es que acaba de haber una conversión de unidades. ¿Y cómo pasar de gramos a milímetros cúbicos? Me imagino que lo multiplicaste por 1000, ¿cierto? Bastián. Sí. Pasaste esto multiplicando por 1000. Yo lo sé. Hice el cálculo antes. Y hago esa conversión así. Y luego la siguiente, Bastián, lo multiplicaste nuevamente por 1000, ¿cierto? Sí. Ya. Esto es como un spoiler, la verdad. Vamos a adelantar lo que va a pasar más adelante. Y aquí sí, hay un tema ahí, que lo quiero explicar. Ya llegamos a la conversión de unidades. Y te queda algo así, Bastián, ¿cierto? Sí, ese era el problema, como me dio un 47, no, y se supone que el error es de una pura cifra. Se supone que es 50, ¿cierto? Y esto sería 6540. Así deberíamos escribirlo rigurosamente. Ah, ya, gracias. Como no queremos que usted editen esto, déjalo así, hasta ese punto. Ya. Esa es la respuesta que te voy a dar. Lo que importante es esto, lo que está arriba, en la fórmula. ¿Me cacháis? Que no importa lo que ingrese aquí, si lo aproximas más o menos, la fórmula es lo que será evaluado. Ya. Pero si lo hubiese escrito en papel a mano, o tendría que expresarlo en algún informe de laboratorio, hay que exponer esa cantidad escrita de esa manera. Ya. ¿Alguien más levantó la mano? Importante. Sí, a mí ahora me acaban de hacer una. Lo que acá, entonces, lo que tendría que haber, como lo que sería de forma ideal, sería aproximar el 47 como a la decena y aproximar el 6543 también a la decena. Por ejemplo, el 47 lo aproximaríamos como a 50 y el 6543 lo aproximaríamos a 6540. Sí. Ya. Sí. Y la otra duda, pero es Un un caso, poco más adelante. Es un caso especial, la verdad. O sea, ahora van a empezar los casos especiales, pero hay un tema ahí con el 0 a la derecha. Pero es una convención que no se da muchas veces, esa situación. Ya. Muy pocas veces se da. Pero bueno, Y lo otro es que la desviación estándar, cuando nos piden sacarla, hay como varias fórmulas. Mi pregunta era cuál de todos han usado. Bueno, es buena pregunta también. Yo no quiero completar ahora esto porque voy a, primero, adelantarles mucho trabajo. Y pierde el... Pero ponga números al azar, así 1, 2, 3, 4, 5. Sí, eso voy a hacer. Pierde el objetivo la hoja de trabajo, que más o menos ustedes lo aborden. Por lo tanto voy a poner números que son cualquiera, ¿ya? Ni siquiera son números asociados a ese error instrumental. Voy a poner solamente dígitos, claro. Consulta, ahí sobran, ¿cómo se llama? Líneas, ¿cierto? Porque hay 10. Llegan hasta la octava. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ese será. ¿Cierto?
Ahora, ¿cómo aparece la fórmula? Porque primero tienes promedio y saca el promedio de todo lo anterior. ¿Ya? Y aparece ese número. Profe, ¿Sí? ahí donde puso masa más menos el error instrumental, diámetro más menos error instrumental y tal, ¿ahí va el error total o el instrumental? Porque yo tenía entendido que ahí se ponía siempre el mayor entre esos dos. ¿Dónde? En mediciones directas, en la etiqueta, donde dice masa más menos 0,01. Ah, acá va el error instrumental. Ah, ya. ¿Por qué? Porque en el PDF, lo voy a poner, el PDF, esas celdas que están amarillas, para llenar esa tabla, se ve desde la medida que está en la imagen. Ahí aparece medición, ahí está. Y se ve la imagen, por lo tanto son todos el mismo instrumento, y eso se refiere al error instrumental, que están acá. Ignacio. Ok, profe, gracias. Ignacia, ¿sí? Ah, yo sí. Profe, ¿hay alguna diferencia de si en mi Excel lo pongo como 0.01 o 0,01 o es lo mismo? Hay dos opciones. Primero, que tu Excel esté en español, y la diferencia lo va a hacer el Excel, porque si está en español y tú pones los decimales con punto, no te va a hacer el cálculo matemático. Es que me pasó al revés. Lo Y si está puse en en inglés, español y lo dejé con coma y no me hacía los cálculos, me tiraba error. Después lo dejé con punto y me los hizo todo. perfecto. Ya. Entonces está en español solamente lo que son los diálogos o lo escrito, pero en realidad es en Excel en inglés. ¿Cachai? Sí, pero ¿me van a descontar puntos por esos detalles No, o tenemos derecho no? a el Excel que queramos. Ah, ya esa era mi duda. Gracias, profe. Nada. Yo prefiero en español, pero esa es preferencia, ¿no? Luciano, dígame. Profe, que no, o sea, parece que lo dijo, pero no me fijé. Los errores que se hacen cuando nos cambian las medidas, ¿cómo se hace eso? ¿Lo explicó? ¿En las densidades? No entiendo las preguntas. ¿Cuando cambia la unidad de medida o las medidas? Sí, ¿qué pasa con el error cuando las densidades nos cambian, nos piden las densidades con otras medidas? Ya, se multiplica por la misma transformación. Ah, ya, se va ocupando como la anterior. Y así. Sí, Ya, también vale, profe. se transforma a la unidad de medida correspondiente. Más preguntas. Joaquín. Profe, cuando estamos anotando las mediciones estadísticas de la masa, diámetro, altura, con sus respectivos errores, ahí hay que... Mi pregunta va dirigida a cuando intentes sacar las fórmulas, ¿cómo tomas los errores también de esos datos? Ya, eso es lo que vamos a hacer, justamente explicar cómo se toman esos datos. De todas maneras, esto está en el ejemplo de la clase 1. ¿Se acuerdan del ejemplo de las 3 bolas que aparecieron en la clase 1? Sí. Ya. Es idéntico, pero ahora son 8. Entonces, se hace de la siguiente manera. Imagínense que llegaron a esa cantidad. Voy a copiar. Esto no es parte, estoy llenando datos solamente para poder hacer cálculo. Por ahí, ¿no? ¿Cierto? Ahí tenemos datos. Primero se hace el promedio. Acá está el promedio.
Después saco los otros promedios de las otras columnas. Fíjense que tomo correspondiente a la columna. Acá y acá. Eso fue un arrastre de datos y saco el promedio. La desviación estándar, se deberían haberse explicado, no se la explicamos. Tienen que tomar la desviación estándar muestral. Y arrastra los datos correspondientes. Y arroja eso. Y así mismo para la otra, desviación estándar muestral. Desves muestral. Ahí está. Obviamente esta desviación está fuera de lugar, no es un procedimiento de medición y da bastante alta respecto al promedio. Generalmente no es así. Por eso no es muy buen ejemplo rellenar con números simplemente. ¿No? Pero quédense con la fórmula, eso es lo importante. Para el error aleatorio, ustedes aplican la expresión que fue enseñada en la primera clase, que es esta, y toman el error aleatorio igual a 3 sigma muestral. O sea, 3 sigma medio, o sea, el sigma del promedio, que es idéntico a 3 sigma raíz de n. Por lo tanto, aplico eso y calculo el error aleatorio, que sería 3 por el valor anterior, que es el sigma, sobre raíz de n. ¿Cuántos datos son? 8. Y ese sería el error aleatorio. Idéntico para todos los otros casos. De esa manera. Y luego el error instrumental. ¿Cuál sería el error instrumental de esta medida? El 0,01. Claro, el 0,01, copio el error que está en la tabla, en la columna. Acá igual, sería correspondiente a esto. Y calculo el error total. Este error total es el máximo entry. Es decir, máximo entre el error, fíjense, lo voy a poner acá. Está en el PDF también. Es el error total, que es delta X, el error total, es igual al máximo entre el error aleatorio y el error instrumental. Sería igual al máximo, hay una función máximo acá, el número más grande entre esto, entre coma, me lo dice la fórmula, que como quiere que lo escriba, y el error aleatorio. Y ahí está. Obviamente elige ese número porque es más grande, y uno para el otro. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Está claro hasta ahí, no? Profe, ¿cómo sabemos cuántas cifras hay que dejarle a la desviación estándar? La desviación estándar es buena pregunta. En ese caso, lo que importa es el error aleatorio, ¿cierto? Claro, o sea, el error de la desviación, por decirlo de alguna manera, el error aleatorio. Entonces, la cantidad de cifras que queda el error. Claro, primero preocúpate de que el error aleatorio tenga una cifra significativa, que es lo importante, porque es un error. Y esa cifra significativa generalmente está en la misma ubicación que la instrumental. Por ejemplo, ponte tú que da 0,03, ¿cierto? Y es muy comparable al 0,01.
y es mayor. Es un ejemplo. A veces puede ser distinto, puede ser que el error instrumental de 0,05, por ejemplo, y que el error aleatorio te dé 0,04. Ahí va a elegir el instrumental. Pero es importante que ambos, el error instrumental y el error aleatorio, estén con solamente una cifra significativa. ¿Cómo lo hago? Obviamente expresándolo así. Esto es un ejemplo cualquiera, es muy mal ejemplo, la verdad. Pero la idea es que esté siempre con una. Y el error instrumental ya está con una. Y esto también hay que ajustarlo a una. También hay que ajustarlo a una. Y esto también hay que ajustarlo a una. ¿Ya? Profe, entonces, por ejemplo, si el error aleatorio me dio en el orden de las milésimas, la desviación estándar también se deja en el orden de las milésimas. Tipo 0,0 algo. Sí. Ya, ok. Pero Gracias. no es por ese motivo. Porque el principal motivo es que el error aleatorio debe tener una cifra significativa. De forma independiente de lo que te pase con el instrumental. Cuando ya dices error, es una cifra significativa. Y de ahí para adelante, si te das cuenta, no es necesario cuestionarse el error instrumental si ya conoces el aleatorio, o no es necesario cuestionarse el aleatorio si conoces el instrumental. Ambos van a tener una cifra significativa para luego comparar. Eso es todo. Bueno, ¿consulta alguna más? Aquí viene la pregunta inicial. ¿Con cuántas cifras significativas dejo la desviación? La respuesta no la tengo, la verdad, porque es solamente un paso intermedio del cálculo, no es que sea un resultado a entregar. Para mí da lo mismo, no va a ser evaluado eso. Pero si tendría que tomar una opción, debería ser algo que tenga relación a las cantidades que me da el promedio, por ejemplo. Si tengo el promedio que me están dando en dos cifras significativas, en realidad en este caso 3 cifras significativas, y que está entregando también asociado al error instrumental, lo dejo alineado arriba, el promedio, que es lo que más se compara con la desviación. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Están igualados. ¿Se entendió? Entonces, mi respuesta, si lo pienso un poco, la desviación estándar debe estar alineado con la misma cantidad de cifras significativas que el promedio entregado. Y el promedio está entregado alineado con la error instrumental. Eso. Carla, me pregunta algo. ¿Me lo puede preguntar en voz? Con su voz. Sí, profe, que cuando le quito decimales al error del volumen de la primera tabla, me lo dejan 3. A donde usted le da 4, me lo deja en 3. Eso no importa. Ahí el 4 verde, el error, me lo deja en 3. Eso no importa. ¿Tenemos el mismo valor? Es que igual tengo 3,500 y algo más, pero me lo dejan 3, no en 4. Hay que revisar el cálculo. Yo creo que mi cálculo está bien. Ya. Es una comparación del cálculo del paso a paso que hiciste. No sé por qué. Bueno, avancemos a esta parte porque el volumen, la fórmula de volumen es conocida, y para este caso, yo no voy a adelantarle mucho más, simplemente darle una directriz de cómo se hace. El volumen, toman la masa promedio, toman el diámetro promedio, toman la altura promedio, y replican la fórmula que está aquí. ¿Se entendió? Sí. Para el error instrumental de esto, hacen la propagación idéntica acá,
Pero ahora lo toman con los errores totales. Está aquí. ¿Se entendió? Sí, Profe, 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 que por ejemplo los promedios están en milímetros y el volumen en centímetros. Entonces, el valor que nos da lo tenemos que dividir en 1000 al final. No, porque lo importante son las fórmulas. No, disculpe. ¿Me puede repetir la pregunta? Que por ejemplo, los promedios para calcular el volumen están en milímetros y nos piden en centímetros cúbicos. Entonces, deberíamos dividirlo en 1000 el valor que nos dio con la fórmula anterior al volumen. Exacto. No sé si se entendió. Ah, ya. Sí, Súper. tienes razón. Tienes que aplicar conversión de unidades. Si quieren lo hago. Ya, Ya. por favor. Para que no haya mucho enredo. Bueno, supongamos que tengo correcto el diámetro promedio y tengo correcto la altura promedio o el ancho promedio. Entonces, aplico la fórmula, que es lo mismo que un cuarto, lo voy a escribir de nuevo, por pi, abro paréntesis, tomo los diámetros, lo elevo al cuadrado, por el ancho. Y lo elevo al cuadrado. No, lo dejo así. Me da esa cantidad. Supongamos que una cantidad de esa forma. Para el error, tomo el volumen, que es la cantidad del lado, multiplico por la raíz. Como esto ya era algo conocido, en 2 por, paréntesis, delta D, que sería el error. Y el error está acá, porque podría ser el error aleatorio o el error instrumental. Que el más alto, y eso debería ser encontrado en esa celda, sobre D, que es el de promedio, cierro, cierro de nuevo, al cuadrado, más, abro paréntesis, sería lo mismo del anterior, sería delta H, que también está acá, sobre el valor de H, cierro, al cuadrado, y ahí. Y me da un valor. Ese valor no tiene nada que ver porque son números totalmente aleatorios los que puse. Pero, ¿qué va a pasar? Deben primero tomar ese error con una cifra significativa y luego ajustar la cantidad del volumen al lado. Eso. profe, yo le quería preguntar, por ejemplo... Dame un segundo. El caso de la densidad es lo mismo que el caso que vimos acá arriba. Es lo mismo tomando en cuenta el D promedio y el error que fue encontrado. Y el caso del error también igual, con el D promedio y con el H y con el volumen encontrado anteriormente. Eso es todo. Ahora sí puedo. Una duda súper puntual en realidad. Es preguntarle si el error aleatorio depende de la desviación estándar. Entonces, si yo le meto más decimales, podría decirle, a la desviación estándar, ¿me cambia el valor del error aleatorio en Excel? No. Ya. Claro, entonces en ese sentido da lo mismo con cuántos decimales dejemos la desviación estándar porque va a agarrar como el valor completo. Sí, exacto. A eso me refiero. Ya. ¿Profe? Sí. Entonces, la parte ahí de la medición indirecta, después de tener ese dato hay que dividirlo en 1000 para poder sacar los centímetros cúbicos. Claro, en ese caso me faltó la parte del 1000 y aquí debería todo ser dividido por 1000. Así. Gracias por recordarme esa parte.
Y también para el error. Le pongo otro paréntesis para que me vea toda la expresión. Abriendo y cerrando. Ahí va a haber un 0, pero por ahí van a aparecer cifras. Por así, algo así. Obviamente 1. Y bueno, este es un ejemplo, pero vamos a aplicar como si fuese algo real. Y debería estar alineado ahí. Y el mismo caso anterior, que en la misma expresión que está aquí, en esta celda, pero dividida en la cantidad de conversión. ¿Profe? ¿Sí? El error ahí tiene una cifra significativa, ¿no es cierto? Del volumen. Todos los errores tienen que tener una cifra significativa. Sí. ¿Y tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas el volumen o no? No, no la misma cantidad, porque si no sería con una. Debería ser alineado a la cifra del error. Esa es la respuesta. Ah, ya. O sea, que la última cifra del volumen esté en la misma ubicación que la cifra significativa del error. Comprendo, gracias. Sí. Bueno, en general eso pasa. La misión es que ustedes lo hagan con sus datos, que lo puedan interpretar bien, sus datos. Esa es la intención. Y bueno, esto es parte de lo que se entiende como las primeras procesamientos de datos del laboratorio. La siguiente semana van a tener una clase más. Y esa clase tiene también harto uso de Excel y con el tema de las regresiones lineales.